Bienvenidos a Autodesk University 2010. Espero que todos estén disfrutando de este gran evento. En esta ocasión nos toca revisar alguna plática sobre Civil 3D y cómo adecuarlo a los requerimientos locales. Permítame presentarme, mi nombre es Sergio Raimundo Jaime Bernal. Soy coordinador de la comunidad latinoamericana de usuarios de Autodesk en los países de habla hispana. Por mi experiencia profesional se me considera un especialista en ADC, la industria geoespacial y la manufactura. Soy usuario de AutoCAD desde las primeras versiones y he colaborado traduciendo algunos libros y haciendo publicaciones en revistas de especialidad. También he colaborado con Autodesk haciendo la traducción del currículum educativo de Inventor en su versión 2009. He sido capacitador en México y América Latina, tanto para estudiantes de primer nivel como para profesionistas y expertos en el ramo. Soy consultor especialista en implementaciones de producto y tengo alguna formación académica que cubre las áreas de especialidad en sistemas, project management y administración de información. AutoCAD Civil 3D ha crecido en los últimos años y se convierte en una herramienta invaluable de ingeniería civil con la que los profesionales del área desarrollan sus proyectos con la velocidad y la calidad que nuestro mundo globalizado nos exige. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. La industria y las necesidades cambian y se adecuan todos los días. Cada región de nuestro planeta exige que se utilicen los métodos y las prácticas específicas de su entorno. ¿Cómo hacer para contar con una herramienta de software con la capacidad de personalización suficiente para responder a las necesidades cambiantes de nuestro tiempo? Aquí tenemos la respuesta. Vamos a utilizar AutoCAD en forma práctica para aprender algunos trucos útiles en relación a su uso. Supongamos, por ejemplo, que tenemos curvas y puntos de AutoCAD. Es muy común que trabajemos con diferentes topógrafos o diferentes fuentes de información y esto nos ocasiona problemas a la hora de importar o de trasladar esa información a AutoCAD Civil 3D. Eh, Veamos un caso práctico. Eh, Utilicemos puntos en 2D y en 3D, con y sin elevación, con y sin etiquetas, así como algunas curvas de nivel que nos pasan por ahí los topógrafos, y veamos cómo convertirlos en herramientas útiles dentro de Civil 3D. Para nadie es un secreto que podemos utilizar geometría elevada como elementos de construcción de superficies en Civil 3D. Caso particular de los puntos, los podemos agrupar como grupos de puntos y después asignarlos a la superficie, o podemos directamente incluirlos. En este caso, nosotros tenemos aquí una serie de puntos, geometría básica de AutoCAD, que no está elevada. Es decir, no nos es de utilidad como puntos generados. La aplicación, sin embargo, tiene por aquí algunas etiquetas que nos permitirían asignar la elevación. Vamos a generar un comando de Autolisp que parecerá complicado, pero realmente es sencillo. El comando es el siguiente: entity get car entity cell. Autolist tiene la ventaja de que se pueden anidar funciones, es decir, poner una función adentro de otra. Nosotros vamos a utilizar la función EntityCell para seleccionar un objeto. Esa función nos va a devolver el nombre y el punto de inserción en el que hayamos tocado el objeto. La función car lo que va a hacer es va a eliminar el contenido de la lista de esos dos objetos y va a recuperar el primer objeto, que es el nombre de la entidad. Esto se lo va a pasar a la función EntityGet para que ésta obtenga el objeto y podamos ver su contenido en la base de datos. La función setQ lo que hace es asignar a la variable A este contenido. Suena complicado, pero es realmente muy sencillo. Al ejecutarla, aparece en la línea de comandos Select Object y yo puedo tocar un objeto, en este caso un punto, y en la misma línea de comandos con el F2 puedo consultar el contenido de la base de datos de este objeto. Esta base de datos es una lista, es decir, es toda una serie de elementos encerrados entre paréntesis. Aquí está el de entrada y el de salida, y cada uno de los elementos son parejas ordenadas separadas por un punto. Del lado izquierdo está un código, del lado derecho el valor
que significa el código. En este caso tenemos el código 0, que significa el tipo de entidad que estoy seleccionando, que es un punto. O tenemos el código 8, que es el código de un layer, y nos dice que el layer en el que se encuentra es el layer 0. Es decir, estamos accediendo directamente a las propiedades internas de la base de datos de AutoCAD. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues propiamente el punto de inserción del punto. Esto nos lo proporciona la coordenada 10 o el código 10. El código 10 nos devuelve el x, y, z del punto. Como yo lo asigné a una variable a, yo puedo en cualquier momento recuperar el valor de la variable a escribiendo el signo de admiración y a en la línea de comandos. Pero este no es nuestro propósito. Nuestro propósito es utilizar esta variable y extraerle datos a esta variable. Con la función assoc, yo puedo pedirle que me traiga el código asociado 10 de la variable a. Y entonces esto nos extrae la pareja ordenada, que en este caso es propiamente el código y las coordenadas. Si quiero eliminar el código, lo único que tengo que hacer es anteceder la función car, como lo hicimos antes, y anidar la función. Claro que car nos devuelve propiamente el primer código. Realmente la función que necesitamos se llama cdr. cdr nos devolvería todo menos el primer elemento, que es precisamente las coordenadas del objeto. Si tengo las coordenadas del objeto y pudiera rescatar propiamente el texto que aparece aquí, puedo combinar la elevación y las coordenadas del objeto con el comando change y cambiar la elevación del punto propiamente. Esto lo puedo hacer de la misma manera que hice la extracción setqb entity get car entity cell. Con esto, ahora lo que toco es el texto y me doy cuenta que el código 1 tiene el valor del texto que significa la elevación. Es decir, si ahora hago una asociación, setqb igual a el cdr, ¿verdad?, de la asociación del código 1, el entity get car entity cell, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis que cierran, directamente puedo obtener el texto. Con esto, con el texto y con el punto de inserción, yo podría cambiar la elevación de este objeto. Esto lo vamos a hacer combinado propiamente en una muestra que se les vamos a presentar como una pantalla de texto. Aquí la tenemos. Ya hemos precapturado propiamente esas instrucciones. Este es el bloc de notas simple. Agregamos esta instrucción que lo que hace es definirnos un nuevo comando. Termina aquí. Y tenemos lo que hemos hecho hasta este momento, el entity get car entity cell, pero podemos asignarle un prompt o un indicador pidiéndole que seleccione el punto. De igual manera, en el valor de la variable b, hacemos la asociación del código 1 para el texto de elevación. Con una tercera instrucción, que es command, podemos ejecutar el comando change, seleccionar el objeto en el punto que habíamos obtenido directamente de él. Estas doble comillas significa un enter. Recordemos que en la secuencia de selección del change tenemos que dar un enter. Seleccionar las propiedades, la propiedad de elevación, y devolvemos la elevación del código B y terminamos el comando. Esta instrucción print C lo que hace es no mandar un valor nulo a la pantalla, es algo simple. El capturar esto en una pantalla de texto nos permite crear un pequeño programita en Lisp y a su vez con esta función definir el comando mz al anteponerle c2 puntos se vuelve un comando y la salvamos en un archivo con extensión lsp que se llama moverz. Con esto podemos directamente con la instrucción appload cargarlo. Está exitosamente cargado
Y entonces ya tenemos un comando que se llama mz. Con este mz puedo seleccionar un punto y el texto y cambia la elevación. Lo vamos a comprobar. Si tocamos el punto ahora con el comando list, ahora tiene la elevación de 30. Y con esto podemos nosotros cambiar la elevación no solo de estos puntos, sino también de estas polilíneas. Vamos a repetir el comando mz, seleccionamos el objeto y el texto con la elevación. Y el resultado sigue siendo el mismo. Tengo una elevación generada en unas curvas de nivel. Esto es muy sencillo, es muy fácil de utilizar. Nosotros podemos mejorar el código. Por aquí abajo tenemos una segunda versión de este código, una función mz2. Es exactamente el mismo código, pero hemos hecho algunos pequeñísimos ajustes. Por ejemplo, notarán ustedes un ajuste que se hizo desde la función anterior, que en lugar de escribir entity cell, escribimos n entity cell. Con esta ligera variante en la selección del texto, yo puedo seleccionar texto que es un atributo dentro de un bloque y de esta manera rescatar su valor. Esto es muy interesante y podemos nosotros operar con ello. En la función mz2 hemos agregado el comando layer para descongelar un layer llamado EU, volverlo el layer activo, set EU y terminar el comando. Posteriormente, en lugar de cambiar las propiedades del punto en forma directa, generamos un punto con esas mismas coordenadas y a ese punto le cambiamos las coordenadas. Le cambiamos propiamente, perdón, la elevación, de tal manera que ahora tenemos un nuevo objeto en un nuevo layer que no toca el objeto original. Si nosotros procedemos a cargar esa función, que se carga igual a la hora de cargarlo con appload, y como ya lo hemos cargado ya debe estar disponible porque está en el mismo archivo, el mz2, yo puedo seleccionar un punto y seleccionar un objeto cuando este es un bloque. Aquí marco un pequeño error porque no tenemos creado propiamente el layer AU. Bueno, vamos a crearlo con el comando layer new, que se llame AU. Aunque no lo vuelve a layer activo, el comando mz2 lo vuelve layer activo. Ahí está. Si yo doy un list a este objeto, me dice que el objeto está elevado propiamente, que es un punto, lo acaba de generar. Recordemos que el comando mz2 genera un nuevo objeto. Aquí lo veo. Lo puedo mover para analizarlo. Este es un objeto punto, cuando el objeto original era un objeto block o un objeto insert que le llama el sistema con una elevación de 0. Ahora el objeto punto tiene la elevación adecuada. Entonces con esto es muy fácil operar con objetos de AutoCAD y pasarlos a Civil. En este ejercicio vamos a utilizar una superficie representada con curvas de nivel para sembrar blocks de múltiples vistas. Esta es una buena forma de incrementar la visualización de nuestras presentaciones de superficies como parte de nuestro proceso normal de trabajo. Tenemos abierto el Tool Palette. Recordemos que con Control y el número 3 podemos abrir en cualquier momento el Tool Palette si está apagado. Y en él vemos ordinariamente las herramientas de Civil. Si seleccionamos la parte derecha donde está el nombre, podemos ver que hay una serie de paletas de herramientas adicionales y entre ellas está Civil Multiview Blocks. Esto contiene una serie de blocks tanto para diseño de carreteras o señalizaciones, para trabajos externos como iluminación, para cuestiones de paisaje como sembrar árboles en 2 y en 3 dimensiones. Incluso tiene edificaciones ya preparadas. Vamos a utilizar una de ellas,
La tocamos y esto funciona como una inserción de un bloque. Lo colocamos sobre la superficie, sobre un punto superficial. Vamos a hacer un acercamiento y vemos cómo se ve la huella de la edificación que hemos sembrado. Si nos vamos a Exterior Works, podemos insertar, por ejemplo, por aquí una luminaria con una cierta orientación. Bien, el comando Orbit nos es de utilidad en este momento porque podemos nosotros girar el objeto de acuerdo a la posición orbital. Está un poco alejado, pero ahí está el objeto. Al terminar el comando de Orbit, el objeto toma su representación natural. Incluso podemos utilizar el comando Shade para visualizar el objeto sobre la superficie. La ventaja que tiene este block multidinámico es que tiene una representación diferente tanto en planta como en 3 dimensiones. Y de esta manera podemos utilizarlo fácilmente y con esto vestir nuestra presentación tridimensional de la superficie. En este ejercicio vamos a generar unas etiquetas para marcar los kilometrajes a lo largo de un alineamiento. Esto como parte de una personalización del etiquetado de un alineamiento. Si nos vamos a Settings y seleccionamos alineamiento, podemos seguir la generación de conjuntos de etiquetas, etiquetas de estación y etiquetas de estaciones mayores. Aquí con el botón derecho podemos crear una nueva etiqueta que se puede llamar KM por kilometraje y procedemos a irnos a las propiedades. En este caso las propiedades generales, podemos marcar las propiedades del texto, el estilo de texto, que en un momento dado tomaría los parámetros del estilo de texto de AutoCAD. En el layout personalizaremos la generación de la etiqueta. Iniciaremos con lo que es la línea de extensión. La línea de extensión le vamos a marcar una longitud, por ejemplo, de 40 milímetros. Y en relación al trazo del alineamiento, vamos a generar un ángulo de inclinación de 270 grados. Con esto nos aseguramos que es perpendicular al alineamiento. Y tenemos ya entonces marcada la línea de extensión del etiquetado. Vamos a proceder ahora a generar un texto. Este texto lo vamos a hacer de 5 milímetros de alto, ¿sí? Y lo vamos a desplazar de la posición en la que tiene actualmente. Lo vamos a dejar centrado al punto medio y lo vamos a desfasar. Si la línea medía 40 milímetros, lo vamos a desfasar 50 milímetros en el eje de las yes. Ahí está la nueva posición de la etiqueta. Y ahora procedemos a personalizar la etiqueta. El truco es muy sencillo. Esto se trata de seleccionar propiamente el texto de la etiqueta y les vamos a hacer cambios. En la parte final de los parámetros tenemos una opción que se llama Output y en ella seleccionamos que nos muestre en la etiqueta la parte izquierda del carácter de estación. Es decir, solo la parte izquierda. Bien, vamos a pegar este valor de la etiqueta y vamos a proceder aquí a agregarle el prefijo de kilometraje. Bien, aceptamos y ahí ya vemos la marca del kilometraje lista para utilizarse. Podemos agregar elementos adicionales como por ejemplo un block prefabricado. Con este block nosotros podemos encerrar el valor del kilometraje. Vamos a seleccionarlo aquí, el block name. Y vamos a escoger esta opción de Iron Pin. Aquí la vemos, también tenemos que desfasarlo, la misma cantidad que desfasamos el texto, los 50 milímetros.
Y lo que sí en la vista de preview nos muestra que no es suficiente lo que es propiamente el tamaño del block. Tenemos que moverlo. Vamos a hacerlo aquí, le vamos a poner un valor de 15 milímetros. Si lo hacemos mucho más grande se van a encimar. Es posible que tengamos que hacer una edición del texto que seleccionamos antes. Mejor bajar un poco el valor del texto. A tal vez 3 milímetros. Con eso sería suficiente. El etiquetado no aparece todavía porque hay que asignarlo. Habría que seleccionar el alineamiento y en el botón contextual, botón derecho, seleccionar las etiquetas del alineamiento. Y en este etiquetado buscar dentro de las etiquetas mayores, agregar la nueva etiqueta que hemos definido de nuevo estilo de etiquetado, que es del kilómetro, y agregarlo. Una vez agregado, pues marcaríamos a cada cuánto kilometraje queremos poner la señalización. Podemos ponerlo cada 250 metros, por ejemplo. Y lo aplicamos y aquí vemos la marca correspondiente. Como cerramos a 1 kilómetro y este alineamiento no tiene más de 1 kilómetro realmente, iniciamos aquí en el kilómetro 0 y estamos viendo que la marca la pone cada 250 metros. Si tuviéramos un alineamiento más grande veríamos el trazo correspondiente. En este caso este alineamiento tiene 1859 metros y la marca de 1 kilómetro permanecería realmente a lo largo de todo el alineamiento. Realmente el etiquetado debió de haberse marcado cada 1000 metros para que entonces la representación a señalización que estábamos indicando sea la adecuada. Obviamente esto pondría una marca donde efectivamente es 1 kilómetro, que es aquí, y entonces estaría correcto nuestro etiquetado. Ahora vamos a generar una etiqueta para marcar la escala vertical y horizontal dentro de una vista de perfil. Esto a veces es un requisito para entregar los perfiles y las secciones. Vamos a generar un perfil de superficie aprovechando nuestro alineamiento y en él vamos a utilizar un trazo de una retícula sobre los cadenamientos mayores. Bien, aquí tenemos el perfil. Por aquí aparece la escala del perfil y el datum en una etiqueta realmente en inglés. Vamos a cambiar esto aquí en el settings. Dentro del tool space podemos, dentro de las vistas de perfil, generar un nuevo etiquetado de vistas de perfil. Aquí tenemos el Profile View Styles. Vamos a hacer clic con el botón derecho y generamos una nueva etiqueta que podemos ponerle un nombre adecuado. Escalas verticales y horizontales. Escala vertical y horizontal. Bien, y nos vamos a ir a Title Annotation, que es donde aparece propiamente el contenido del título. Lo vamos a editar haciendo clic en la letra A que aparece por ahí. Y tenemos el título anterior. Aquí dice Profile View Of. Esto lo podemos editar y poner perfil de, que indica el alineamiento propiamente. Nos vamos al final de la etiqueta, damos un Enter y podemos agregar aquí
la escala del dibujo con la precisión con la que queramos. Vamos a ponerle una precisión de 1 y vamos a poner escala horizontal 1 a X, y entonces insertamos la etiqueta correspondiente. Nos vamos al final de la etiqueta con un fin y damos un enter. Escala vertical 1 a X. La escala vertical la obtenemos con el Graph View Vertical Scale. La pegamos y ahí está terminado nuestro etiquetado. Pues bastaría la posición, la podemos poner alineado al lado izquierdo en la parte superior, o incluso mover la altura del texto si quisiéramos que el texto fuera más grande, y aplicarlo. Bien, habría que asignarle en este momento la propiedad del estilo. Vamos a tocarlo de nuevo. Aquí en Profile View Properties seleccionamos el nuevo estilo de escalas verticales y horizontales. Y tenemos ya el nuevo etiquetado. Vamos a mostrar cómo trabajar con Feature Lines. ¿Pero qué son los Feature Lines? Los Feature Lines son una clase especial de polilínea, le podemos llamar, que tienen la particularidad de poder doblar una superficie o incluso afectarse unos a otros. En la ilustración de la izquierda vemos un trazo de un Feature Line, la línea de color rojo, que se traza sobre una lámina superficial, y el Feature Line como polilínea, pero como polilínea tridimensional, la podemos visualizar de mejor manera en la gráfica de la derecha. Es un trazo de 3 puntos, realmente 4 puntos, y lo que tiene el Feature Lines es que afecta a la superficie y hace que ésta se acople a la forma de la línea. Como podemos ver, esto nos da una gran potencia a la hora de manejar superficies, porque los Feature Lines pueden de forma caprichosa modelar nuestras superficies. Como podemos ver en esta nueva imagen, habría que considerar para manejar los Feature Lines cuál es trazado en primer lugar, dado que esto tiene mucho que ver para saber cómo se va a doblar una superficie. En este ejemplo visual tenemos la misma lámina y un Feature Line de color rojo, y ahora representamos la lámina pero realmente como otro Feature Line. En este sentido, la lámina dobla al Feature Line rojo, si ésta fue dibujado en último lugar. La importancia es saber en qué lugar fue dibujado. Ahora bien, cuando no podemos tener un control real en el trazo de cuál dibujamos primero, podemos utilizar un pequeño truco, que es mover un Feature Line de un punto al mismo punto de partida. Caso particular, el mover del 00 al 00. Esto engaña un poco a Civil y le hace creer que es el último objeto, si no bien dibujado, el último objeto editado, y esto toma preponderancia sobre el resto de los Feature Lines. Esta es una característica importante porque nos permite controlar realmente cuál es la función de ejecución de doblado de los Feature Lines cuando se intersectan entre sí. Si se invirtieran los papeles, la imagen sería como se muestra a continuación. Ahora, el Feature Line rojo dobla a la superficie laminar.
Esto traería graves consecuencias si no lo controlamos adecuadamente a la hora de generar nuestras superficies. Sin embargo, con un empleo adecuado, podemos nosotros generar los feature lines como una herramienta invaluable para modelar superficies. Tan es así que todo en Civil 3D son feature lines. Los corridors, los break lines, de alguna manera son feature lines que doblan o ajustan la superficie a las condiciones deseadas. Vamos a continuar con nuestro ejercicio del trazo de los feature line. Aquí tenemos una representación de una lotificación en la cual se quisieran trazar en forma escalonada unas plataformas pequeñas para generar una pequeña urbanización sobre una plataforma superior. Nosotros podemos utilizar feature lines para escalonar estas plataformas. Bastaría que aunque generáramos un feature line a todo el derredor de cada una de las pequeñas plataformas, las colocáramos a desnivel de acuerdo a lo que indican los textos dentro de ellas, y entonces generaríamos con ellas una superficie escalonada. Sin embargo, hay un problema. Esta línea común que comparten las plataformas haría que esto provocara problemas con los feature line. Cuando una línea de un feature line está sobre otra línea, se proyecta una sobre la otra y esto jala a la plataforma, de tal manera que no podríamos asegurar que permanecieran horizontales. Para evitar esto hicimos un pequeño programita que vamos a cargar como lo hicimos anteriormente. Este pequeño programa se llama lotes y genera un comando que se llama ART. Lo que hace es muy simple. Seleccionamos objetos que tienen texto adentro y a partir del punto de inserción del texto genera a un offset específico unas polilíneas cerradas que vamos a utilizar para generar los feature line. Aquí por default nos ofrece .025 el offset, que es lo más pequeño que podemos dejar para que la línea de un feature line no jale a otra línea. Nos ofrece por default un layer de acuerdo a la definición del National CAD Standard que maneja el Civil 3D. Nosotros podemos modificarlo y genera directamente las plataformas. Lo podemos ver porque si nos acercamos hacia el borde, vemos las polilíneas que está marcando por ahí. Si seleccionamos una de ellas y ejecutamos un comando de listar, nos dice que está a una elevación de acuerdo a lo que marcaba el texto dentro de ella. Entonces esto nos ahorra mucho el trabajo de generar cada uno de los rectángulos manualmente y elevarlos con el comando change, aunque podemos hacerlo sin problemas manualmente. Vamos a proceder a aislar el setting fold y con esto podemos nosotros borrar esta definición de plataformas, a excepción del outline, que lo vamos a necesitar para continuar con el ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestra superficie de ejemplo. Lo que vamos a hacer en este momento es utilizar los feature lines y darnos cuenta de cómo podemos trabajar con ellos. Vamos a mover este outline, que no es más que una polilínea, dentro del terreno. Si utilizamos la función de información que tiene Civil, nos da las elevaciones aproximadas en las esquinas: 593 metros, 630, pendiente de subida, 614, 585. 630 es la parte más alta y la parte más baja es esta que está aquí, de 585. Vamos a colocar este outline de tal manera de que lo proyectemos sobre la superficie y podamos nosotros entonces
tener una base para el trazo de nuestra plataforma. Antes vamos a hacer un offset solo para efecto de referencia. Un offset de 4 metros hacia afuera. Vamos a repetirlo porque quedó muy corto. De 8 metros. Y vamos a elevar esta plataforma a una distancia prudente de la superficie, digamos a 635 metros. Lo vamos a seleccionar, damos el comando Change, Properties, Elevation, 635 metros. Ok. Ahora vamos a continuar proyectando el offset que nosotros trazamos para elevarlo hasta el nivel de la superficie. En primer lugar lo vamos a convertir en un feature line, ambos, a partir de objetos. Seleccionamos el objeto que tendría que ser una polilínea y tomamos el estilo por default del Daylight. Podemos repetir el comando para también el otro elemento convertirlo en un feature line. Bien, ahora vamos a proyectar la base sobre la superficie. A la hora de tocarla con el menú contextual nos vamos a Elevation from Surface y tocamos o seleccionamos la superficie de trabajo, que en este caso nada más tenemos una, la superficie 1. ¿Sí? Y terminamos con la proyección. Vamos a repetir la función porque al parecer no se generó. Es aquí. Ok, a ver que seleccionar el objeto. Ahí está. Se generan una serie de nodos marcando los distintos puntos de intersección sobre la superficie a la hora de proyectarse visualmente. Esto lo podemos nosotros analizar si utilizamos el Orbit y movemos la superficie a una posición en la que pueda ser apreciado. Incluso podemos cambiar las propiedades de la superficie para trabajar más fácilmente a solo borde, una proyección que solo tenga el borde, y aquí está proyectada la plataforma sobre la superficie. Y aquí está nuestra plataforma que está flotando sobre esta superficie que queremos nosotros generar, con este feature lines generar una plataforma y en ella poner encima nuestra lotificación. Y vamos a regresar a la vista en planta. Ahí la tenemos ya. ¿Qué tenemos que hacer para generar nosotros una superficie a partir de estas dos plataformas? Dado que ya la tengo proyectada, puedo generar una nueva superficie, crear una superficie, vamos a llamar proyecto, y esta superficie la vamos a componer de esos dos feature lines y los vamos a utilizar dentro de la definición como break lines de la superficie. Vamos a tomar los defaults solo para cuestión de muestrear y ahí está generada ya la superficie. Podemos regresar con el comando Orbit y analizar la proyección de la plataforma. Incluso podríamos utilizar el Object Viewer y ahí vemos cómo la plataforma está completa. ¿Sí? Totalmente plana en su superficie y proyectada hasta el nivel. De esta manera podemos generar nosotros pateos rectos. Obviamente dependerá del número de nodos y la triangulación de la superficie, pero no necesariamente tendremos que tener los pateos cónicos que hace regularmente un grading.
dado que no los necesitamos. Bien, la otra cuestión ahora sería colocar los elementos que nosotros trazamos dentro del layer thin fold, colocar adecuadamente estos elementos. Incluso podríamos generar las plataformas aquí mismo y combinarlas. Me gustaría verlas. Hoy aquí hay una plataforma que se disparó. Vamos a ver por qué. Muy bien, vamos a listar la elevación. Ok, 165 metros, no 1,65. Bueno, esto lo podemos arreglar como se haría manualmente con un Change Property Elevation a 1,65 metros. ¿Sí? Una mejor manera de visualizarlas que con el Orbis sería el Object Viewer, porque directamente tenemos la vista en 3 dimensiones. Ahí están. Podemos ver los pequeños desniveles, incluso los podemos apreciar también en planta. Si nos acercamos, vemos que las plataformas realmente no coinciden. Es decir, hay un pequeño offset entre ellos, dijimos que era de 2,5 centímetros, lo cual no impacta absolutamente en los cálculos de la proyección. Esto genera una pequeña pendiente en relación a la perpendicular, pero con esto nos evitamos de que las líneas de las feature lines se jalen unas a otras. Aquí nosotros podemos proyectar sobre este elemento que está aquí y vamos a hacerlo el desplazamiento correspondiente. Vamos a mover de este punto que está aquí a este punto que está acá. Ok, ya tenemos sobre la superficie. Vamos a regresar en el ribbon al home y a crear feature lines a partir de objetos, de estos 4 objetos. Creamos los feature lines y ahora a la superficie secundaria de proyecto los vamos a agregar también como break lines. Ya fueron agregados. Vamos a seleccionar toda la plataforma y a visualizarla en 3D. Ahí está nuestra plataforma. Vamos a abrir la vista y ver el detalle que hemos generado. Ahí están los pateos o los escalonamientos que hay entre plataformas. Fueron marcados muy pequeñitos, pero vemos cómo se acoplan todos a los diferentes niveles de acuerdo a las necesidades de trazo. Si dramatizáramos un poquito más las elevaciones, veremos el escalonamiento. Pero como pueden ver, el modelo es eficiente y estable para generar una superficie. Es totalmente una superficie de proyecto, la podemos cruzar sus volúmenes y tendremos la misma información disponible que tendríamos regularmente a través del uso de un grading. Y de esta manera con Feature Lines podemos modelar prácticamente cualquier cosa. Recordemos que Feature Lines es una opción que tiene disponible Autodesk a través de su paquete de Civil 3D. Todos los elementos de la geometría de Civil 3D lo utilizan. Incluso podemos aprovechar los feature lines que generan corredores, por ejemplo, y utilizarlos para marcar las regiones de los pateos. Esto nos permitiría fácilmente trazar elementos de composición como canales o proyecciones como este tipo de plataformas y bermas escalonadas.
Bien, esto es todo por nuestra clase. En el material, en el handout, ustedes encontrarán mayores explicaciones de cómo manejar etiquetas en perfiles, hacer plantillas de secciones. Incluso traemos un ejemplo de cómo manejar tablas personalizadas de información, algo muy similar al manejo de las funciones y variables que hemos utilizado en este ejercicio. Y también encontrarán un pequeño programita que les ilustra cómo crear una tabla muy personalizada, sobre todo para la gente de México, pero que puede ser fácilmente adaptable por cualquier persona con un pequeño esfuerzo en relación al manejo de Lisp. Aquellos que estén interesados en lo que es programación en Lisp, hay una introducción rápida para los que no programan, no son programadores y que puedan hacer cosas útiles e importantes dentro de la clase de CP220-5B, que es parte de nuestra participación en este evento. Y una vez más les agradecemos su participación y estamos a sus órdenes.